En lo alto de Bogotá, el Cerro de Monserrate observa la ciudad desde siempre. Miles de personas suben cada año buscando fe, silencio o simplemente una vista distinta del mundo. Pero durante un tiempo no todos regresaron. Entre senderos espinados y zonas boscosas, algo comenzó a romper la rutina. Desapariciones, cuerpos hallados en lugares donde nadie miraba dos veces, preguntas que no encontraban respuesta. Cuando la verdad empezó a revelarse, ya no se trataba de un hecho aislado. Era un patrón, y detrás de ese patrón, un hombre que estremeció la ciudad. Pero lo verdaderamente inquietante no fue solo lo que ocurrió allí arriba, sino cuánto tiempo pasó sin que nadie lo detuviera. Porque nadie imaginaba que aquel hombre invisible para casi todos terminara siendo conocido como uno de los asesinos en serie más perturbadores de Colombia. Durante esos meses, algunos caminantes comenzaron a comentar entre susurros que algo no estaba bien. Vendedores ambulantes y vigilantes informales del cerro recordaban haber visto a mujeres subir acompañadas, pero nunca regresar. Nadie hablaba abiertamente. El miedo, como tantas veces en la ciudad, se volvió costumbre. En reportajes posteriores, vecinos de barrios cercanos señalaron que Monserrate siempre había sido un lugar de contrastes, fe y abandono, turismo y marginalidad. Ese contraste fue el escenario perfecto para que el horror pasara desapercibido durante demasiado tiempo. Y sin embargo, la verdadera historia empezó muchos años antes. Freddy Armando Valencia nació y creció en un entorno marcado por la precariedad emocional y la inestabilidad. No hay registros de una infancia protegida ni de un hogar donde el cuidado fuera una prioridad constante. Desde temprano su vida estuvo atravesada por carencias afectivas, una estructura familiar frágil y una ausencia de acompañamiento emocional. No fue solo un niño particularmente problemático, tampoco uno feliz. Era descrito como callado, retraído, observador. Un niño que aprendió rápido a no llamar la atención. Las figuras parentales no lograron o no supieron detectar señales de alarma. No hubo intervención psicológica. No hubo contención emocional. Solo una normalización del silencio. En muchos casos, el abandono no se manifiesta con golpes o gritos. A veces se expresa de una forma más peligrosa, la indiferencia. Freddy creció sintiéndose invisible. Y cuando nadie observa a un niño durante demasiado tiempo, ese vacío se desaparece, se transforma. Según reconstrucciones judiciales y entrevistas realizadas años después, quienes conocieron a Freddy en su niñez lo recuerdan como alguien que siempre estaba ahí, pero nunca estaba con nadie. No generaba conflictos, no pedía ayuda, no destacaba. Y en contextos de pobreza emocional, esa invisibilidad suele confundirse con normalidad. Especialistas en criminología coincidirían más tarde en que ese tipo de infancia marcada por la falta de vínculos sólidos no determina un destino criminal, pero sí aumenta el riesgo cuando no existe ninguna red de apoyo que contenga el daño emocional acumulado. ¿Qué ocurre cuando una infancia transcurre sin límites, sin cuidado y sin nadie dispuesto a mirar de verdad? La adolescencia profundizó las grietas que ya existían. Freddy comenzó a mostrar dificultades severas para relacionarse, una desconexión emocional creciente y problemas para integrarse socialmente. La timidez inicial dio paso al resentimiento, el aislamiento a una necesidad silenciosa de control. A esta etapa se suma un evento clave, la muerte de su madre, cuando Freddy tenía alrededor de 19 años. Ese golpe marcó un antes y un después. Tras esa pérdida, abandonó los estudios universitarios, comenzó a consumir drogas y poco a poco su vida se desplazó hacia la calle. Tras la muerte de su madre, varios conocidos relataron que Freddy comenzó a deambular sin horarios ni rumbo fijo. La universidad quedó atrás sin explicaciones. Nadie preguntó, nadie existió. La ciudad, enorme e indiferente, lo absorbió sin resistencia. Vecinos de zonas cercanas a los cerros recordarían más tarde haberlo visto dormir en cambuches improvisados, moverse con naturalidad entre senderos poco transitados y desaparecer por días. Para la mayoría no era más que otro habitante de calle, para nadie una amenaza. Bogotá se convirtió en su entorno, los cerros en su refugio, la marginalidad en su nueva normalidad. No fue solo un momento,
Fue una acumulación. Decisiones erróneas, límites cruzados, señales ignoradas. Freddy ya no era solo un joven en crisis, había cruzado una línea invisible, y aunque nadie lo supo en ese momento, el camino de regreso ya no existía. Pero esa caída no fue el final, fue apenas el comienzo de algo mucho peor. Entre 2012 y 2014, Bogotá empezó a mostrar un patrón inquietante. Mujeres, muchas de ellas en situación de calle o extrema vulnerabilidad, desaparecían sin dejar rastro. Al inicio los cabos parecían desconectados, nombres distintos, lugares distintos, pero el miedo comenzó a extenderse. Freddy Armando Valencia operaba desde las faldas del Cerro de Monserrate y zonas cercanas. Su método no era impulsivo, era repetitivo. Se acercaba a mujeres vulnerables, les ofrecía ayuda, comida, refugio y luego el silencio. Los cuerpos comenzaron a aparecer enterrados entre escombros y basura, lugares donde nadie buscaba, lugares que la ciudad prefería ignorar. Las autoridades tardaron en unir las piezas. Durante meses, el patrón pasó desapercibido. Mientras tanto, el responsable seguía allí, durmiendo entre los cerros, observando la ciudad desde arriba. Con el paso del tiempo, la fiscalía reconstruyó que Freddy conocía el terreno con precisión. Sabía dónde no llegaban las patrullas, dónde la basura se acumulaba durante semanas, dónde la ciudad dejaba de mirar. Esa familiaridad con el espacio fue clave para ocultar los cuerpos durante meses. Testimonios recogidos en audiencias judiciales revelaron que algunas víctimas confiaron en él porque no parecía peligroso. No imponía miedo, no levantaba sospechas, y esa fue quizá su mayor ventaja. Porque en ese momento Bogotá tampoco la entendía. Con el tiempo, la violencia dejó de ser un acto excepcional para Freddy, se convirtió en una rutina. Los informes periciales posteriores indicarían que presentaba trastorno de personalidad antisocial, con plena capacidad para comprender sus actos. No actuaba desde la confusión, actuaba desde el control, llevaba una doble vida. Para algunos, un habitante de calle más, para otros, una presencia inquietante pero cotidiana. Pero como ocurre en muchos casos, el patrón se repite hasta que falla. Errores mínimos, testimonios, confesiones parciales. La investigación avanzó cuando Freddy comenzó a colaborar con las autoridades, señalando lugares donde había enterrado los cuerpos. Cuando comenzaron las confesiones, incluso investigadores experimentados quedaron impactados por la frialdad del relato. No había arrepentimiento explícito, no había descontrol emocional, solo una narración funcional de los hechos como si hablara de otra persona. Los peritos coincidieron en que Freddy no actuó con impulsos momentáneos, sino desde una lógica sostenida de dominio, un patrón que se fortaleció precisamente porque durante mucho tiempo no tuvo consecuencias. La ciudad comprendió entonces que no se trataba de uno o dos crímenes, se trataba de un asesino en serie. Freddy Armando Valencia fue capturado el 26 de noviembre del 2015. La fiscalía lo vinculó con al menos 8 homicidios, aunque él afirmó haber cometido más. Fue condenado a 36 años de prisión por homicidio agravado. Algunos cargos fueron apelados, otros discutidos judicialmente. El proceso cerró en los tribunales, pero no en la memoria de la ciudad. Monserrate nunca volvió a verse igual. Bogotá aprendió una vez más que el peligro no siempre viene de lejos. Tras su captura, varios familiares de las víctimas expresaron que lo más doloroso no fue solo el crimen, sino el abandono previo. Muchas denuncias iniciales no avanzaron porque las víctimas no tenían a nadie que las buscara. Esa frase quedó grabada en más de un expediente. La historia de Freddy Armando Valencia no es solo la de un asesino en serie, es la historia de una cadena de fallas. Una infancia sin acompañamiento, una adolescencia sin intervención, una ciudad que ignoró lo que prefería no ver. La pregunta final ya no es quién fue Freddy Armando Valencia. La pregunta es cuántas señales decidimos ignorar antes de que fuera demasiado tarde. Porque el horror no siempre irrumpe de golpe, a veces crece lentamente, en silencio, mientras nadie mira.
Este caso no habla únicamente de un victimario, sino de una ciudad entera enfrentándose a su propio silencio, de cómo la marginalidad, cuando se normaliza, se convierte en terreno fértil para el horror. Si este caso te hizo reflexionar, te mantuvo en silencio hasta el final, te invito a apoyar este trabajo. Suscribirte al canal y dejar tu like no es solo un gesto, es la forma de seguir contando estas historias con respeto, profundidad y memoria. Cada suscripción permite que más historias salgan a la luz y que menos historias queden enterradas en el olvido. Esto fue Código Enigma. Hasta pronto.